Bueno, este problema consta de dos partículas de masa m y carga q, las dos cargas iguales, colgadas de dos hilos. Entonces me dice que calcule la distancia entre las dos cargas. Entonces yo voy a tratar de dibujar una carga colgada de un hilo. Voy a tratar de dibujar de forma simétrica la otra carga colgada del hilo con el eje vertical. Aquí se está haciendo un ángulo teta. Y aquí entre las dos cargas hay una distancia D. Y cada carga tiene una masa M y una carga Q. Una masa M y una carga Q. Entonces el problema dice dos esferas idénticas con masa M cuelgan de cordones sintéticos con longitud L. O sea, esta longitud es L, ahorita la necesitamos. Como se indica en la figura. Cada esfera tiene la misma carga, por lo que Q1 igual a Q2 igual a Q. El radio de cada esfera es muy pequeño en comparación con la distancia entre las esferas, o sea, lo que quiere decir que la podemos considerar como una partícula. Demuestre que si el ángulo teta es pequeño, entonces la distancia está dado por la ecuación pues que me muestran ahí. Q al cuadrado por L dividido 2 pi epsilon 0, masa por gravedad, todo eso a la 1/3. Entonces empecemos. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de una de las cargas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de una de las cargas sería por donde está conectado, tendríamos la tensión, tendríamos el peso, que es hacia abajo, y tendríamos la fuerza eléctrica, que es una fuerza de repulsión en el eje horizontal. Ahí me quedó algo torcida, pero toda es en el eje horizontal. Entonces, la fuerza eléctrica. También pueden ser las dos cargas negativas o las dos cargas positivas. El hecho es que si son iguales, y tienen que ser iguales aquí en este caso para que haya repulsión. O sea, para que las dos cargas se separen. Entonces, si vamos al gráfico, aquí me quedo torcido, aquí hay un ángulo teta. Ese ángulo teta vuelve y se repite acá porque son dos paralelas atravesados por una recta y estos son ángulos alternos internos a las dos paralelas, o sea que son iguales. Y entonces va a tener la componente de la tensión, y esa componente aquí, como este es el cateto adyacente, es por el coseno del ángulo, mientras que esta componente acá va a ser igual por el seno del ángulo. Entonces ya ahora sí podemos empezar y vamos a, como el sistema es estático, como el sistema no se está moviendo, entonces la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Y entonces en Y, ¿qué fuerzas hay? Vamos a mirar en Y, está la componente de la tensión y está el peso. O sea, T coseno del ángulo menos la masa por la gravedad es igual a cero. O sea que T por el coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad, o que la tensión es igual a la masa por la gravedad dividido, ese coseno está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces tenemos mi primera ecuación. Ahora en X también tiene que ser igual a cero porque el sistema no se está moviendo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Qué hay en X? Pues está la componente de la tensión, la componente horizontal, y está la fuerza eléctrica. Entonces, eso quiere decir que menos la fuerza eléctrica más T por el seno del ángulo es igual a cero. O lo que quiere decir que es la fuerza eléctrica es igual a la tensión por el seno del ángulo. Y yo ya sé cuánto es la tensión. Entonces la fuerza eléctrica es igual a la masa por la gravedad dividido el coseno del ángulo. Esto es la tensión por el seno del ángulo. Entonces la fuerza eléctrica
es igual a mg y seno sobre coseno es tangente del ángulo. Entonces ahora lo que me hace falta, digamos, averiguar es cuánto es la fuerza eléctrica. Entonces, esa fuerza eléctrica es igual a K. No voy a colocar el signo, yo ya sé que en una esfera va a ser hacia la izquierda, en la otra va a ser hacia la derecha, porque son fuerzas de repulsión. Entonces simplemente la voy a calcular. Entonces es K por la carga de una partícula por la carga de la otra partícula dividido la distancia entre las dos partículas al cuadrado. Y K, recordemos que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 q al cuadrado sobre la distancia al cuadrado y ya lo podemos reemplazar en mi ecuación que ya traía. O sea, K, q al cuadrado dividido 4 pi epsilon 0 por la distancia al cuadrado tiene que ser igual a mg por la tangente del ángulo. Y tengo cómo calcular la tangente de forma exacta. Pero también tengo una forma, digámoslo abreviada, para calcular esa tangente. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula abreviada para calcular esa tangente? Yo sé que cuando el ángulo es muy pequeño, la tangente de teta es más o menos el seno de teta. O sea, K, aquí no va acá porque ya lo reemplacé, aquí no va acá, esto es un 1. Entonces me queda simplemente que Q al cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 por la distancia al cuadrado es igual a la masa por la gravedad y la tangente la va a cambiar por el seno. ¿Eso en qué me ayuda? Que el seno en este momento es más fácil de calcular. Entonces, en este triángulo, que va a ser un triángulo rectángulo, coloquémoslo en el primer dibujo que habíamos hecho, que va a ser más fácil de ver. Entonces yo tengo que esta parte vale de medios porque la parte es la mitad y la hipotenusa vale L. O sea que entonces el seno del ángulo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, el seno del ángulo es igual a D dividido 2L. Entonces lo puedo reemplazar acá, me queda Q al cuadrado 4 pi epsilon 0 D al cuadrado es igual a mg D sobre 2L, que es el seno del ángulo. Entonces vamos a pasar vamos a pasar todo y vamos a dejar solamente la D, que es la incógnita. Entonces, esta masa por gravedad está multiplicando, pasa a dividir. O sea que me va a quedar 4 pi epsilon 0 por la masa por la gravedad. Este 2L está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea que me queda 2L Q al cuadrado. Y esta D que está dividiendo la paso a multiplicar y me queda D al cubo. Y entonces esto va a ser igual a la raíz de una vez, la raíz cúbica, el 2 con el 4 solamente me queda un medio, entonces me queda L Q al cuadrado dividido 2 pi epsilon 0 por la masa por la gravedad es igual a la distancia. Y escrita como está en el ejercicio, pues quedaría L Q3 2 pi epsilon 0 la masa por la gravedad, todo esto a la 1/3, o sea, raíz cúbica, es igual a la distancia que hay entre las dos partículas. Es fácil ver, este no es al cubo, perdón, ese cubo es al cuadrado. Es fácil ver que si a medida que yo voy aumentando el Q, aunque no en la misma proporción, la distancia también va aumentando.